Hay algo que no le cuentas a nadie, pero que te acompaña todos los días. Ese instante exacto en el que sabes lo que deberías hacer, y aún así haces lo contrario. Ese segundo en el que sientes el impulso, reconoces la tentación, escuchas la voz interna que te advierte, y aún sabiendo el costo, cedes. No porque seas débil, no porque no quieras mejorar, sino porque, en lo profundo, tu mente sigue siendo un territorio sin gobierno. Esa es la verdad que duele admitir. No fallas por falta de fuerza, fallas por falta de dominio. Y si estás aquí escuchando esto, es porque estás cansado de sentir que no tienes el control de tu propia vida. Cansado de prometer que mañana sí, que esta vez sí, que ahora sí. Y ver cómo, una y otra vez, se repite el mismo patrón. Cansado de sentir que tu cuerpo actúa antes que tu razón. Cansado de sentir que tus impulsos te llevan donde tú no quieres ir. Cansado de decepcionarte en silencio para no tener que explicar nada a nadie. Cansado de perder batallas que nunca deberían haber sido tan difíciles. No te falta disciplina, no te falta motivación, no te falta fuerza. Lo que te falta es entrenamiento, pero nadie te lo dijo. Nadie te enseñó que el autocontrol no aparece por inspiración, sino por práctica. Nadie te enseñó que no estás roto, estás desordenado. Nadie te enseñó que esa sensación de no poder controlar tus impulsos no es un defecto moral, sino el resultado de una mente que nunca fue entrenada para obedecer. Nadie te enseñó que todo impulso tiene un origen, una estructura, un lenguaje, un modo de operar, y que si lo entiendes, puedes dominarlo. Por eso este episodio no es motivación, es cirugía. Vamos a abrir la mente donde ocurre el sabotaje. Vamos a exponer cada mecanismo que te ha controlado hasta hoy. Vamos a desarmar uno a uno los patrones que te roban fuerza. Y vamos a reconstruirte desde el principio. Pero antes quiero que recuerdes algo. El autocontrol no es la habilidad de resistir, es la habilidad de elegir. Y elegir requiere dos cosas que casi nadie practica: presencia y conciencia. La mayoría de las veces no fallas porque quieras fallar. Fallas porque ni siquiera estás presente cuando ocurre la batalla. Te mueve la inercia, te mueve el hábito, te mueve el impulso. Y luego, cuando todo ha pasado, aparece la culpa, aparece la frustración, aparece la pregunta: ¿por qué lo hice otra vez? Y aquí viene la respuesta que nunca te dieron. Porque nunca fuiste tú quien actuó. Fue tu mente sin gobierno. Fueron tus impulsos acumulados. Fue una versión de ti que todavía no ha sido educada. Pero esa versión no es tu destino, es tu punto de partida. Imagina por un momento que pudieras experimentar tu vida sintiendo que eres tú quien manda. Que cuando aparece un impulso, puedes observarlo sin obedecerlo. Que cuando aparece la tentación, tienes la capacidad de retrasar la acción hasta recuperar claridad. Que cuando aparece la emoción intensa, no te arrastra. Solo pasa frente a ti como una nube que no necesitas perseguir. Imagina sentir que tu palabra interna pesa, que cuando te dices no, es no. Y cuando te dices sí, es sí. Ese es el poder del autocontrol. Ese es el poder del estoico. Ese es el poder que vas a aprender a construir hoy. Y no estás escuchando este episodio por casualidad. Llegaste porque una parte de ti sabe que no puedes seguir viviendo atrapado en la versión de ti que reacciona en automático. Porque una parte de ti está cansada de perder fuerza en decisiones pequeñas que se acumulan hasta convertirse en derrotas grandes. Porque dentro de ti existe una voz que empieza a despertar y que te dice: no quiero seguir así. No quiero ser dominado por lo que siento. No quiero ser esclavo de mis impulsos. Esa voz es la que te trajo aquí. Esa voz es la que vamos a fortalecer. Esa voz es la que, al final de este episodio, vas a reconocer como tu verdadero yo. Hoy no vamos a hablar de fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad es inestable. Hoy no vamos a hablar de motivación, porque la motivación se apaga. Hoy vamos a hablar de estructura, de mecanismos, de prácticas, de pasos concretos. Vamos a hablar de cómo entrenar tu mente para que deje de ser tu enemiga y se convierta en tu aliada. Vamos a hablar de cómo transformar el caos interno en orden, el impulso en pausa, la reacción en decisión. Y aquí viene la parte más importante. El autocontrol no es algo que obtienes, es algo que construyes.
Y lo construyes a través de repetición, intención y claridad. Por eso hoy vas a recibir 12 pasos estoicos, simples pero profundos, que reconfigurarán tu capacidad de gobernarte. No son metáforas, no son frases bonitas, son acciones, son prácticas diarias, son instrucciones específicas diseñadas para moldear tu carácter desde adentro hacia afuera. Y si las sigues, no solo cambiarás tu conducta, cambiarás tu identidad. Porque la verdad es esta: cuando recuperas el autocontrol, recuperas tu vida. Cuando recuperas tu vida, recuperas tu poder. Y cuando recuperas tu poder, nadie, ni siquiera tú, puede volver a sabotearte. Así que escucha con atención. Este no es un episodio que simplemente oyes. Es un episodio que entrenas, un episodio que practicas, un episodio que te transforma mientras lo escuchas. Hoy comienza la batalla interna más importante de tu vida, y por primera vez, no vas a entrar desarmado. Bienvenidos. Antes de comenzar, quiero que declares tu compromiso dejando en los comentarios: desde hoy, recupero el control sobre mí. Esa frase será un recordatorio de lo que realmente estamos entrenando aquí, no músculos, no motivación pasajera, sino el dominio de tu propia mente. Porque nadie puede hacerte perder el control sin tu permiso, y hoy decides dejar de entregarlo. Hoy marcas el límite entre vivir reaccionando o vivir eligiendo. Este es el momento de demostrarte que mereces claridad, fuerza interior y una vida guiada por tu razón, no por tus impulsos. Sin más preámbulos, empezamos. Primer paso estoico. Aprende a diferenciar impulso de decisión. Hay un instante, un espacio tan pequeño que casi nunca notas, donde tu vida entera cambia sin que te des cuenta. Es ese segundo invisible entre lo que sientes y lo que haces. Ese parpadeo interno donde surge un impulso y tú, sin pensarlo, saltas, reaccionas, cedes, te dejas arrastrar. Durante años has vivido creyendo que eres tú quien decide, pero si observas con absoluta honestidad, verás que la mayoría de tus acciones no nacen de la razón, sino del impulso. Responder un mensaje que no deberías responder, comer lo que dijiste que evitarías, decir algo que no tendrías que haber dicho, abandonar lo que prometiste comenzar, distraerte cuando te juraste estar presente. Y hoy, aquí, vamos a desmontar esa ilusión. Porque nada te roba más libertad que confundir un impulso con una decisión. Los estoicos entendieron que el impulso no es enemigo, pero tampoco es guía. El impulso es simplemente la reacción automática de una mente que aún no ha sido educada. Es un movimiento casi biológico, un eco del pasado, un reflejo de lo que has hecho 1000 veces antes. Por eso se siente tan natural, tan inmediato, tan convincente. Pero si actúas desde él, vives en automático. Y vivir en automático es vivir dormido. Una vida dirigida por impulsos es una vida gobernada por el ruido interno, por la emoción sin filtro, por la urgencia sin conciencia. Y tú estás aquí porque sabes que ya no quieres esa versión de ti. La versión que reacciona sin pensar, que se boicotea sin querer, que siente que pierde el control cada vez que el impulso aparece más rápido que tu razón. Para desarrollar autocontrol como un estoico, el primer paso no es luchar contra el impulso, ni reprimirlo, ni avergonzarte por sentirlo. La clave es retrasar la acción, abrir espacio, permitir que entre la atención. Cuando retrasas un impulso solo unos segundos, la mente se ilumina, la conciencia entra, y ahí aparece algo que antes no existía: la capacidad de elegir. Ese pequeño retraso es un milagro silencioso. Es el acto más sencillo y a la vez, el acto más revolucionario de tu vida. Porque en ese segundo que abres entre sentir y actuar, recuperas tu libertad. Quiero que imagines un escenario cotidiano. Alguien te habla con un tono que te hiere. Tu impulso quizás sea responder con dureza, defenderte, atacar, justificarte, levantar la voz. Ese es el reflejo automático. El movimiento condicionado por experiencias pasadas, por miedos antiguos, por heridas que no has terminado de cerrar. Pero sí, justo ahí, cuando la emoción te sube por dentro, tú no actúas, sino que simplemente respiras y observas. Algo cambia. Ya no eres un animal reaccionando. Eres un ser humano eligiendo. La emoción no desaparece, pero pierde autoridad.
y tú recuperas el mando. El autocontrol empieza exactamente allí, no cuando estás calmado, sino cuando la tormenta ya está dentro de ti. Y es en ese punto donde la mayoría fracasa. No porque sean débiles, sino porque nunca aprendieron a detener el impulso antes de que se convierta en acción. Vivimos en una cultura que glorifica la espontaneidad, que dice, sé auténtico, haz lo que sientes, como si toda emoción fuese una brújula confiable. Pero no lo es. El impulso no es autenticidad, es hábito. Es memoria emocional disfrazada de verdad. Y todo hábito que te debilita debe ser cuestionado, no obedecido. Los estoicos insistían en que la libertad verdadera consiste en tener dominio sobre uno mismo, no sobre los demás. Puedes conquistar ciudades, puedes ganar dinero, puedes ser admirado por miles, pero si el impulso gobierna tu vida, sigues siendo un esclavo. Esclavo de tu ira, de tu miedo, de tu ansiedad, de tu deseo de gratificación inmediata, de tu necesidad constante de escapar de ti mismo. Es por eso que el primer paso es tan fundamental. Si no aprendes a diferenciar impulso de decisión, no importa cuántos pasos sigan, siempre volverás al mismo punto. Pero, ¿cómo se hace realmente? ¿Cómo se separa impulso de decisión cuando dentro de ti todo parece mezclado? Empieza por esto. Cada vez que sientas una urgencia, cualquier urgencia, responder, comer, comprar, discutir, revisar el teléfono, levantarte, dejarlo todo, apresurarte, repite mentalmente una frase. Esto es un impulso, no una orden. Esa frase te devuelve el poder. Te obliga a verte a ti mismo desde afuera, como quien observa una ola que viene, pero que sabe que la ola no lo define. Tú no eres la ola, tú eres la orilla. Identificar el impulso es reconocer que existe, y reconocerlo es debilitarlo. No necesitas eliminar los impulsos, necesitas iluminar el momento en que aparecen. Porque lo que se ve, deja de controlar. Lo que se reconoce, deja de gobernar. Una persona sin autocontrol cree que ella es su impulso. Yo soy así, no puedo evitarlo, siempre reacciono. Así soy yo cuando me enojo. Pero no es verdad. Esa es la narrativa del ego herido, no la realidad de tu potencial. El impulso no eres tú, es solo el primer sonido antes de que comience la verdadera música. Ahora bien, una vez que reconoces el impulso, llega el paso crucial: retrasar la acción. No necesitas retrasarla minutos ni horas, solo unos segundos, 3, 5, 10. La pausa es tu espada. La pausa es tu escudo. La pausa es la herramienta que convierte tu vida de un acto impulsivo en un acto intencional. Y no importa cuántas veces falles al principio, cada intento fortalece el músculo de la elección. Cada pausa, por pequeña que sea, es una victoria. Porque cada pausa demuestra que no eres esclavo de tu reacción. Cuando retrasas la acción, la emoción se calma apenas un poco. Y ese poco es suficiente para ver claro. De repente, lo que era urgente deja de serlo. Lo que parecía necesario se revela como innecesario. Lo que parecía irresistible se vuelve manejable. Lo que parecía inevitable se convierte en una opción. Esto es lo que los estoicos llamaban recuperar el hegemonicón, el principio rector, la facultad de elegir con la razón y no con el impulso. Quiero que visualices ahora un momento en el que perdiste el control en el pasado. Un momento donde actuaste sin pensar. Quizá fue un mensaje escrito desde la rabia, una decisión apresurada, un gasto impulsivo, un comentario hiriente, una acción que lamentaste después. Vuelve mentalmente a ese instante. Obsérvalo, pregúntate, ¿qué pasaría si en ese momento hubiera pausado solo 5 segundos? Tu vida sería distinta, tus relaciones serían distintas, tu camino sería distinto. Eso es el poder del primer paso. No es pequeño, no es simbólico, es transformador. Porque cuando dominas un solo impulso, aprendes a dominar muchos. Cuando retrasas una reacción, fortaleces todas tus decisiones futuras. Cuando dejas de obedecer automáticamente, descubres que tienes libertad donde antes había solo hábito. Y esa libertad se convierte en la base de tu autocontrol. Es como construir músculo. Al principio tiembla. Cuesta, duele un poco,
pero con cada repetición te haces más fuerte. Y llega un día en que lo que antes te dominaba deja de tener poder sobre ti. Este es el primer paso, porque sin él, todos los demás colapsan. No puedes decir no sin controlar el impulso. No puedes disciplinarte sin controlar el impulso. No puedes elegir quién quieres ser sin controlar el impulso. Por eso hoy, aquí, te pido que practiques algo muy simple y muy profundo. Cada vez que sientas urgencia, retrasa la acción. No para reprimirte, no para negarte, sino para observar, para elegir, para gobernarte. Ese es el corazón del autocontrol, la capacidad de crear espacio dentro de ti. Cuando hay espacio, hay claridad. Cuando hay claridad, hay decisión. Y cuando hay decisión, hay libertad. Y esa libertad, la de no ser esclavo de tu impulso, es el comienzo de tu transformación. Segundo paso estoico. Nombra lo que sientes antes de actuar. Hay una fuerza silenciosa dentro de ti que te controla más de lo que admites. La emoción que no reconoces. Esa emoción que sube como un fuego rápido, que se instala detrás del pecho, que cambia tu tono, tu postura, tu manera de respirar, y que, sin pedir permiso, dirige tus decisiones. Lo más peligroso de una emoción no es sentirla, es no verla, porque lo que no ves te gobierna, pero lo que reconoces pierde poder. Este es el arte del segundo paso, nombrar lo que sientes antes de actuar, ponerle identidad al huracán interno para que deje de arrastrarte como un objeto sin voluntad. Los estoicos descubrieron algo que hoy incluso la neurociencia confirma. Cuando nombras una emoción, tu cerebro cambia de modo, deja de reaccionar y empieza a procesar. Es como si encendieras una luz en una habitación oscura. No elimina el desorden, pero te permite no tropezar con todo. Y si lo piensas, muchos de tus errores nacieron exactamente de eso, de actuar sin entender qué estabas sintiendo. Te enojaste sin saber que estabas herido. Cediste sin saber que estabas asustado. Discutiste sin saber que estabas inseguro. Comiste de más sin saber que estabas ansioso. Te alejaste sin saber que estabas triste. Todos esos momentos tuvieron un origen común, una emoción no nombrada. Nombrar lo que sientes no es terapia barata ni poesía emocional. Es estrategia, es dominio, es autogobierno. Cuando dices, estoy irritado, no estás justificando tu reacción, estás separándote de ella. Cuando dices, siento ansiedad, no estás rindiéndote, estás observando al enemigo desde afuera. Ese pequeño acto, casi invisible, rompe el hechizo emocional. Sin nombre, una emoción es un dictador. Con nombre, es solo un visitante. Y tú decides qué hacer con un visitante, pero no puedes decidir nada contra un tirano que no sabes que existe. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces actuaste creyendo que estabas siendo lógico cuando en realidad estabas siendo impulsivo? ¿Cuántas veces te dijiste a ti mismo que no pasaba nada mientras tus manos temblaban, tu estómago se cerraba o tu pecho se tensaba? El cuerpo siempre habla antes que la mente, pero tú aprendiste a ignorarlo para no enfrentarte a la verdad, y así fuiste acumulando una vida de decisiones tomadas no por tu razón, sino por tus heridas. Nombrar lo que sientes es el primer acto de valentía emocional. Es mirarte sin excusas, sin disfraces, sin máscaras. Los estoicos no buscaban apagar las emociones, buscaban entenderlas. Marco Aurelio escribía sus sentimientos por la mañana para desarmar su poder. Séneca describía su ira para reducirla a proporciones reales. Epicteto enseñaba a sus alumnos a identificar la impresión inicial antes de actuar, porque sabía que lo que te destruye nunca es la emoción en sí, sino tu obediencia automática a ella. Así que cuando te invito a nombrar lo que sientes, no te estoy pidiendo que seas débil o vulnerable, te estoy pidiendo que seas soberano. Imagina una escena real, recibes un mensaje inesperado, uno que te dispara esa punzada interna que conoces demasiado bien. Tu impulso es responder de inmediato, defenderte, atacar, justificarte, protegerte. Pero ahí, justo ahí, antes de mover un dedo, colocas una pausa y dices, aunque sea mentalmente, estoy molesto, o estoy ansioso, o estoy activado. Automáticamente, el fuego baja un grado, no desaparece,
pero ahora ya no estás dentro del fuego, lo estás observando. Ese cambio diminuto es monumental. Un hombre que observa su emoción está a un paso de controlarla. Un hombre que no la observa está condenado a repetir su pasado. Hay emociones que has cargado tanto tiempo que te parecen parte de tu identidad. Ansiedad que confundiste con soy así. Impaciencia que confundiste con mi carácter. Celos que confundiste con mi amor. Ira que confundiste con mi forma de ser. Pero cuando te atreves a nombrar lo que sientes, descubres algo que puede cambiar tu vida. No eres tu emoción, eres quien la observa. Y el que observa siempre tiene más poder que lo observado. Nombrar lo que sientes también te protege de tomar decisiones desde la herida. A veces no estás cansado, estás decepcionado. A veces no estás enojado, estás asustado. A veces no estás distante, estás avergonzado. Pero como nunca lo dices, ni a otros ni a ti mismo, actúas desde una emoción mal entendida y todo se rompe sin que sepas por qué. El autocontrol no se trata de forzarte, se trata de conocerte. Y nadie puede controlarse a sí mismo si ni siquiera sabe qué siente. Quiero que lo veas así. Cada emoción que no nombras se convierte en un lobo en la oscuridad. No sabes dónde está, no sabes qué quiere, no sabes cuándo atacará. Pero cuando la nombras, le enciendes una linterna encima. Lo ves, lo entiendes, lo reduces a su tamaño real. Ya no es un monstruo gigante, es algo manejable, algo externo, algo que no eres tú. Este paso es especialmente poderoso en los momentos donde el autocontrol parece imposible. Cuando te sientes a punto de rendirte, cuando el impulso grita, cuando la tentación te jala, cuando estás por romper una promesa que te hiciste hace días, semanas o años. Ese es el momento en que debes decir en voz baja, en silencio o en tu mente: estoy tentado. Y al decirlo, la tentación pierde su capa de invisibilidad. Se vuelve concreta, visible, limitada. Ya no eres tú con tu fuerza contra un gigante abstracto, eres tú observando un fenómeno que pasará. Porque todo pasa. Toda emoción, por intensa que sea, tiene un ciclo. Y cuando la nombras, aceleras su final. Tal vez te preguntes, ¿y qué gano con nombrarla? Ganas el derecho a elegir, ganas espacio, ganas claridad, ganas libertad. Sin nombre, la emoción actúa por ti. Con nombre, tú actúas pese a la emoción. Y esa diferencia es exactamente lo que separa a un hombre impulsivo de un hombre disciplinado. Los estoicos entrenaban esto todos los días. Al despertar, observaban su estado interno. Antes de dormir, revisaban sus emociones del día. Cuando la ira aparecía, la nombraban. Cuando el miedo los tocaba, lo decían. Cuando el deseo los jalaba hacia algo que sabían que no les hacía bien, lo reconocían, no lo negaban, no lo empujaban, no se hacían los fuertes. La verdadera fortaleza no está en ignorar lo que sientes, sino en enfrentarlo sin temblar. La ignorancia emocional no es valentía, es debilidad encubierta. Nombrar lo que sientes también te prepara para los siguientes pasos, porque el autocontrol no se construye con fuerza bruta. No eres un soldado peleando contra tus emociones, eres un estratega estudiándolas. Un general que no conoce a su enemigo pierde la guerra. Un hombre que no conoce sus emociones pierde cada batalla diaria. En la comida, en la disciplina, en la conversación, en la rutina, en su relación consigo mismo. Haz este ejercicio desde hoy. Cada vez que una emoción aparezca, no corras, no actúes, no te defiendas. Solo di: siento enojo, siento miedo, siento deseo, siento ansiedad, siento tristeza. Y quédate ahí unos segundos. Eso es todo. No necesitas hacer nada más, porque ese pequeño acto te entrena para el acto mayor. Elegir desde la razón, no desde la emoción. Este segundo paso, aunque parece simple, es uno de los más profundos del autocontrol estoico, porque te obliga a entrar en contacto con un territorio que llevas toda la vida evitando, tu interior. Te convierte en testigo de ti mismo. Te vuelve honesto, sobrio, presente, y sobre todo, te devuelve el mando de tu vida. Porque no puedes controlar lo que ignoras. No puedes transformar lo que no estás dispuesto a ver.
y no puedes cambiar una vida que no sabes reconocer. Nombrar lo que sientes es el inicio de tu victoria interna. La batalla no se gana eliminando emociones, sino entendiendo su lenguaje. Y cuando entiendes ese lenguaje, ya no te domina, te informa, te guía, te afila, te construye. Aquí empieza tu transformación, viendo lo que antes te controlaba sin que lo supieras. Tercer paso estoico. Elimina la ilusión de urgencia. Hay algo que te ha robado más paz que tus fracasos, más tiempo que tus distracciones y más energía que tus peores hábitos. La sensación de que todo es urgente. Ese impulso interno que te hace creer que debes responder ya, decidir ya, actuar ya, resolver ya. Ese nerviosismo sutil que te acelera el pecho, te tensa la respiración y te obliga a vivir como si el mundo estuviera a punto de caerse si no haces algo en este preciso instante. Esa es la trampa. No la trampa del mundo, la trampa de tu mente. Los estoicos lo sabían. La mayoría de los males humanos nacen de la prisa. La prisa de reaccionar antes de pensar, la prisa de hablar antes de escuchar, la prisa de decidir antes de comprender, la prisa de moverte antes de sentir. Y esa prisa camina disfrazada de urgencia. Pero escucha esto con claridad absoluta. Casi nada es tan urgente como tu mente te hace creer. La urgencia es un espejismo, una construcción interna que te aleja del autocontrol y te acerca al caos. ¿Te has dado cuenta de cómo cambias cuando sientes que no puedes esperar? Tu voz se acelera, tu respiración se vuelve corta, tu mente se estrecha, tu juicio se nubla, y sin darte cuenta, ya no estás tomando decisiones. Estás huyendo del vacío que aparece cuando te detienes. Eso es exactamente lo que la urgencia hace contigo. Te impide mirar, te impide pensar, te impide sentir, te impide elegir. Y tú crees que estás siendo resolutivo, cuando en realidad estás siendo arrastrado. La ilusión de urgencia es la mejor amiga del impulso. Si logras romper esa ilusión, el impulso pierde oxígeno. Si logras detenerte, aunque sea unos segundos, el impulso se desmorona. Porque el impulso necesita velocidad para sobrevivir. Necesita que actúes antes de que tu razón despierte. Necesita que no pienses, que no mires, que no cuestiones. Necesita que seas un soldado obedeciendo sin conciencia. Cuando desaceleras, cuando te permites respirar, cuando haces lo contrario de lo que el impulso exige, empiezas a ver la verdad. No urgía nada, urgías tú. La mayoría de tus peores decisiones nacieron de esa sensación interna de emergencia que tú mismo fabricaste. Compraste cosas que no necesitabas porque tenías que aprovechar la oportunidad. Respondiste mensajes con enojo porque había que dejar todo claro en el momento. Te comiste aquello que luego lamentaste porque era ahora o nunca. Cediste ante tentaciones porque no podías esperar. Y así fuiste entregando tu libertad a un enemigo invisible, la prisa emocional. Pero los estoicos descubrieron que existe un arma secreta, un poder casi divino que tienes dentro y que muy pocas personas usan: la pausa consciente. Una pausa no es detener tu vida, es detener tu automatismo. Es un acto de soberanía. Es el instante en que recuperas tu capacidad de elegir. Y aquí está la clave. Si puede esperar, debe esperar. Ese es el principio. Esa es la regla de oro. Esa es la técnica que separa a los impulsivos de los que gobiernan su mente. Cuando sientas que tienes que actuar ya, pregúntate: ¿qué pasaría si espero un minuto? ¿Qué pasaría si respiro 10 segundos antes de responder? ¿Qué pasaría si observo la emoción antes de moverme? Lo que pasaría es simple: tu vida cambiaría. La urgencia es un ladrón que se alimenta de tu inconsciencia. Una pausa de 10 segundos es suficiente para que su poder se derrumbe. Esa pausa no es debilidad, es estrategia. Es inteligencia emocional en su nivel más puro. Es el momento exacto en el que empiezas a convertirte en alguien que decide desde su centro, no desde su tormenta. Piensa en esto. ¿Cuántas veces, después de actuar impulsivamente, dijiste «debí esperar»? ¿Cuántas veces te arrepentiste de haber actuado en caliente? ¿Cuántas veces la prisa te hizo decir palabras que no querías decir? Firmar cosas que no querías firmar. Aceptar cosas que no querías aceptar.
¿Enviar mensajes que jamás debiste enviar? Cada una de esas cicatrices emocionales nació del mismo lugar, la ilusión de urgencia. Pero cuando empiezas a romper esa ilusión, algo extraordinario ocurre. Tu mundo interno se expande. Empiezas a ver ángulos que antes no veías, matices que antes no percibías, caminos que antes no considerabas. La prisa te encerraba en un solo escenario. La pausa te abre 10. La urgencia te convertía en esclavo. La calma te convierte en estratega. Los estoicos entrenaban esto diariamente. No esperaban a que apareciera una crisis para practicarlo. Lo hacían en lo cotidiano, al comer, al hablar, al moverse, al decidir. Reducían la velocidad de lo que otros hacían sin pensar. Caminaban con intención, respondían con intención, elegían con intención. No porque fueran lentos, sino porque eran dueños de su tiempo interno. Ellos sabían lo que tú estás empezando a descubrir ahora. El que controla la velocidad, controla la batalla. El enemigo interno quiere velocidad porque sabe que ahí eres débil. La razón quiere calma porque sabe que ahí eres invencible. Y aquí es donde este paso se vuelve transformador. Cuando eliminas la ilusión de urgencia, empiezas a ver qué cosas realmente importan y cuáles solo eran ruido emocional. Descubres que el 90% de tus urgencias eran ansiedad disfrazada. Que tus «tengo que hacerlo ya» eran miedo a enfrentar tu pensamiento. Que tus «no puedo esperar» eran una fuga para no mirar dentro. Y cuando ves eso, recuperas un poder que creíste perdido. La capacidad de actuar desde tu centro, no desde tu caos. Practica esto desde hoy. Cada vez que algo te presione, espera un momento. Cada vez que una emoción te empuje, respira profundo. Cada vez que una decisión parezca urgente, pregúntate si lo es. Cada vez que la vida te acelere, ralentiza. Porque el autocontrol no se construye moviéndote más rápido, se construye moviéndote mejor. Y aquí está la verdad final de este paso, la que pocos quieren aceptar porque exige disciplina profunda. Tu vida no necesita más velocidad, necesita más conciencia. La urgencia te roba control, la pausa te lo devuelve. Este tercer paso no te pide fuerza, te pide valentía. La valentía de detenerte cuando todo dentro de ti grita que corras. La valentía de no obedecer a tu emoción más intensa. La valentía de mirar la prisa a los ojos y decirle, tú no mandas aquí. Esa es la esencia del autocontrol estoico. No eliminar tus impulsos, sino impedir que la prisa los convierta en decisiones. Cuando logras esto, tu vida deja de ser una reacción constante y se convierte en una construcción consciente. Cuarto paso estoico. Reduce estímulos antes de exigir fuerza de voluntad. Cuando hablamos de autocontrol, la mayoría imagina un acto heroico. Resistir, aguantar, apretar los dientes, luchar contra el impulso como si se tratara de un enemigo visible y poderoso. Pero los estoicos tenían una visión distinta, mucho más inteligente y mucho más humana. Ellos comprendían que el verdadero autocontrol no comienza en el momento del impulso, sino mucho antes, en aquello que permites y en aquello que alimentas sin darte cuenta. La voluntad no se desarrolla en el instante de la tentación, se debilita o se fortalece según los estímulos que decides mantener en tu vida. La mente es como un terreno, si siembras ruido, crecerá caos, si siembras silencio, crecerá dominio. Por eso este cuarto paso es tan crucial. Nadie puede controlar su vida si vive rodeado de elementos que constantemente empujan su mente hacia la dispersión, la ansiedad, la impulsividad y el agotamiento emocional. Imagina esto con absoluta honestidad. ¿Cuántas veces no cediste ante un impulso porque fuiste débil, sino porque estabas saturado? Saturado de notificaciones, de opiniones, de pantallas, de pendientes, de expectativas ajenas, de ruido emocional, de estímulos que no elegiste pero a los que te habituaste. No fallaste por falta de fuerza, sino por exceso de interferencias. La mente humana no fue diseñada para enfrentar 100 batallas al día. Fue diseñada para actuar con claridad cuando el entorno no la ataca de manera constante. Los estoicos lo sabían muy bien. El sabio no pone su virtud a prueba innecesariamente. No se expone al desorden esperando salir ileso.
Comprende que la disciplina es más sencilla cuando hay menos barreras en el camino. Por eso reducían estímulos antes de pedirle a su voluntad que actuara con firmeza. Y esa es la enseñanza que hoy debes hacer tuya. No es heroico luchar contra todo. Es inteligente quitar del medio aquello que te arrastra hacia donde no quieres ir. Piensa en tus comportamientos. Cada vez que estás frente a una tentación, no actúas desde tu mejor versión, sino desde tu versión cansada, acelerada y distraída. Cuando estás agotado, tomas peores decisiones. Cuando estás expuesto al ruido, pierdes visión. Cuando tienes demasiadas opciones, te confundes. Y lo que ocurre es tan simple como brutal. Tu entorno está ganando la batalla antes de que tú siquiera entres en ella. La fuerza de voluntad no es un recurso infinito. Se desgasta, se agota, se consume con cada decisión pequeña que tomas en el día. Y si gastas tu energía mental en trivialidades, cuando llega el momento en el que realmente necesitas disciplina, ya no queda nada. Por eso este cuarto paso es una revelación para quienes siempre se creyeron indisciplinados. No les faltaba fuerza, les sobraban estímulos. Los estoicos entrenaban algo llamado dominio del entorno. Sabían que una mente que vive en desorden no puede aspirar a gobernarse con claridad. Entendían que el ambiente influye más que la intención, que una habitación llena de distracciones es un campo perfecto para el caos, que un teléfono lleno de notificaciones es una trampa, que una mente saturada se convierte en un enemigo silencioso. Séneca decía que ningún hombre puede llamarse libre si está rodeado de aquello que esclaviza su atención. Y hoy, más que nunca, somos víctimas de una guerra invisible. Todos quieren tu enfoque, tu tiempo, tu curiosidad, tus impulsos. Cada aplicación fue diseñada para romper tu autocontrol. Cada estímulo busca atraparte. La pregunta no es si eres fuerte. La pregunta es cuánto ruido has permitido que te robe la fuerza que ya tenías. Reducir estímulos no es huir del mundo. Es crear condiciones para que tu mente pueda actuar con poder. Es elegir qué merece entrar en tu sistema nervioso y qué no. Es ordenar tu espacio físico para ordenar tu espacio mental. Es eliminar tentaciones visibles cuando aún no estás preparado para enfrentarlas. Es limpiar tu teléfono, no para ser mejor persona, sino para recuperar tu autoridad mental. Es cerrar puertas antes de que se conviertan en problemas. Es proteger tu claridad como si fuera un tesoro, porque lo es. Cuando reduces estímulos, tu mente respira. Tus pensamientos se vuelven más nítidos. Tu voluntad deja de luchar contra enemigos innecesarios y se enfoca en lo que realmente importa. Y allí es cuando el autocontrol aparece no como un acto heroico, sino como un reflejo natural. Hazte una pregunta clave. ¿Qué estímulos están saboteando tu vida sin que te des cuenta? Pueden ser pantallas, personas, conversaciones, hábitos nocturnos, lugares que te arrastran, objetos que te desencadenan, sonidos, rutinas caóticas. Identifícalos uno por uno. Sé brutalmente honesto. No porque debas eliminarlos para siempre, sino porque antes de fortalecer la voluntad, debes cerrar los agujeros por donde ésta se fuga. El autocontrol no es resistencia, es estrategia, y la estrategia empieza por limpiar el terreno. No te exijas fuerza si vives rodeado de debilidad. No te culpes por fallar si tu entorno está programado para que falles. Después de reducir estímulos, algo extraordinario ocurre. Controlar tus decisiones ya no se siente como una carga, sino como una consecuencia natural. No necesitas luchar contra 10 distracciones, porque solo queda una. No necesitas pelear contra impulsos repentinos, porque los sacaste de tu alcance. No necesitas una voluntad titánica, porque quitaste los pesos innecesarios. La mente, cuando está despejada, se vuelve tu aliada. Y el autocontrol, entonces, ya no es un acto heroico ocasional, se convierte en una forma de vivir, en un flujo constante donde la claridad reemplaza al caos, donde la intención reemplaza a la reacción, donde tú decides, y no el entorno. El cuarto paso es una invitación silenciosa pero profunda. Deja de exigirte fuerza mientras te rodeas de estímulos diseñados para destruirla. Reduce lo que te agota, elimina lo que te dispersa, limpia lo que te confunde. Libérate de aquello que roba tu energía antes de que puedas usarla. Si lo haces, descubrirás algo que puede cambiar tu vida.
No te faltaba autocontrol, te faltaba espacio para que éste pudiera existir. Y ahora que lo sabes, empieza a crear ese espacio. Cada estímulo que reduces es una victoria. Cada victoria te hace más fuerte. Y cada acto de fuerza, por pequeño que parezca, te acerca al dominio que llevas buscando toda tu vida. Quinto paso estoico. Practica la incomodidad voluntaria. El ser humano moderno ha construido una vida orientada a evitar cualquier tipo de incomodidad. Huimos del frío con calefacción, del calor con aire acondicionado, del silencio con pantallas, de la soledad con distracciones, del aburrimiento con estímulos inmediatos, del esfuerzo con atajos, del pensamiento profundo con ruido constante. Y lo que no vemos es la consecuencia silenciosa de todo esto: una mente debilitada, un carácter frágil, una voluntad que se quiebra ante el mínimo obstáculo. Los estoicos, en cambio, sabían algo que el mundo actual parece haber olvidado. La fortaleza nace del contacto consciente con la incomodidad, no del sufrimiento innecesario, no del martirio, sino del acto deliberado de enfrentarte a aquello que tu mente quiere evitar. La incomodidad voluntaria no es castigo, es entrenamiento. Es la forma en que forjas un espíritu que no se derrumba cuando la vida se vuelve difícil de verdad. Piensa por un instante en esto. Todo lo que te ha hecho más fuerte en tu vida nació de un momento incómodo. Una conversación que no querías tener. Un cambio que no querías enfrentar. Una pérdida que no podías evitar. Un límite que tuviste que poner. Un día en el que seguiste adelante aunque no tenías ganas. Cada transformación real ocurrió justo en ese borde donde tu mente decía, no puedo más. Pero tu alma respondía, sí puedes. La incomodidad es una puerta. La mayoría la evita. El estoico la cruza, porque entiende que detrás de esa puerta no está el dolor, sino la libertad. Cuando eliges incomodarte voluntariamente, le estás enviando un mensaje claro a tu mente: yo mando, no tú. Y ese mensaje es el cimiento absoluto del autocontrol. El problema es que la comodidad constante te convence de que deberías vivir sin fricción. Te dice que todo debe ser fácil, rápido, agradable, inmediato. Pero esa ilusión te roba algo esencial: la capacidad de resistir, de perseverar, de mantenerte firme cuando la vida no coopera. Cada vez que evitas una incomodidad, tu mente aprende que puede dominarte. Cada vez que eliges lo fácil, tu carácter se debilita. Cada vez que postergas lo difícil, tu voluntad se encoge. No es el acto en sí, es la señal que envías. Y pronto descubres que no puedes levantarte temprano, que no puedes entrenar cuando no tienes ganas, que no puedes decir no, que no puedes detenerte a pensar antes de reaccionar, que no puedes sostener una promesa contigo mismo. No porque seas débil, sino porque llevas años entrenando lo contrario. La incomodidad voluntaria invierte ese proceso. No se trata de buscar sufrimiento, sino de exponerte al tipo de fricción que te convierte en alguien más resistente, más despierto, más dueño de sí. Una ducha fría no es un acto heroico. Es una conversación directa con tu mente diciendo, puedo elegir aunque no me guste. Entrenar cuando estás cansado no es para transformar tu cuerpo, es para recordarte que tu disciplina vale más que tu estado de ánimo. Decir no cuando todo en ti quiere complacer no es egoísmo, es integridad. Ayunar unas horas no es una moda, es recuperar la autoridad sobre tus impulsos. Levantarte cuando el confort te llama a seguir durmiendo no es tortura, es victoria. Cada acto pequeño de incomodidad voluntaria equivale a fortalecer el músculo más importante que tienes, tu carácter. Los estoicos practicaban esto constantemente. Séneca dormía algunas noches en el suelo para recordarse que podía vivir con menos. Epicteto, habiendo sido esclavo, entendía que la verdadera libertad no consiste en vivir sin limitaciones externas, sino en no depender de ninguna comodidad interna. Marco Aurelio entrenaba su mente para enfrentarse a la adversidad antes de que ocurriera, no para obsesionarse con el futuro, sino para templar su espíritu. Para ellos, la incomodidad era una aliada. No esperaban que la vida fuera suave. La vida no está diseñada para eso, pero la mente puede estar diseñada para resistir sin quebrarse. Y esa resistencia no aparece sola, se construye.
Piensa en tu día a día. ¿Dónde podrías introducir pequeñas dosis de incomodidad voluntaria? No necesitas grandes gestos. Basta con detalles. Tomar el ascensor menos veces, caminar cuando puedes, apagar el teléfono 1 hora antes de dormir, entrenar incluso cuando llueve, hacer una tarea que te molesta sin postergarla, quedarte en silencio cuando el impulso quiere hablar, renunciar por un rato a algo que sabes que usas como muleta emocional. Cada una de esas acciones es un ladrillo más en la construcción de tu fortaleza interna. Y lo más poderoso es que el beneficio no ocurre solo en el momento, se acumula. La incomodidad voluntaria genera un tipo de confianza que no te da ningún logro externo, la confianza en ti mismo, en tu capacidad de actuar incluso cuando tu mente protesta. La realidad es esta: no puedes controlar tu vida si no puedes controlarte a ti. No puedes controlar tus decisiones si no puedes controlar tus impulsos. No puedes controlar tus impulsos si nunca los has puesto a prueba. El autocontrol no se construye en momentos extraordinarios. Se construye en momentos comunes donde eliges conscientemente no tomar el camino fácil. La incomodidad voluntaria es una declaración silenciosa, pero firme. Estoy dispuesto a sentirme incómodo ahora para no ser destruido mañana. Porque el verdadero propósito de este paso no es acostumbrarte al dolor, es cambiar tu relación con él. Cuando dejas de temer la incomodidad, tu mente deja de usarla para manipularte. Cuando puedes enfrentar lo que duele, puedes enfrentar lo que importa. Y ese es el núcleo del autocontrol estoico. Hay un detalle más profundo. La incomodidad voluntaria también revela quién eres cuando nada te empuja. Cualquiera puede actuar bien cuando el contexto lo exige, pero cuando eres tú quien decide la incomodidad, sin testigos, sin presión externa, sin necesidad, ahí se revela tu carácter real. Ahí descubres la distancia entre quien dices ser y quien realmente eres. Y aunque ese descubrimiento a veces duele, también es el principio de la libertad. Porque una vez que te ves con claridad, puedes empezar a dirigirte con intención. No olvides esto. La comodidad no es el enemigo, pero es un pésimo maestro. Te hace creer que la vida debe adaptarse a ti, cuando eres tú quien debe adaptarse a la vida. El estoico practica la incomodidad porque sabe que el mundo no está obligado a ser suave, y cuando la tormenta llega, porque siempre llega. La diferencia entre quienes se derrumban y quienes resisten está en lo que hicieron en tiempos de calma. Tú decides hoy qué tipo de persona quieres ser cuando las cosas se pongan difíciles. Y esta decisión no se toma con palabras, se toma con acciones incómodas elegidas deliberadamente. Si quieres gobernarte, debes demostrarte que puedes actuar incluso cuando no quieres. Si quieres transformarte, debes enseñarle a tu mente que tu voluntad está por encima de tu comodidad. Si quieres desarrollar autocontrol, debes entrar al territorio donde tu carácter se pone a prueba. No es fácil, no está diseñado para hacerlo, pero es simple. Cada día, un gesto. Cada gesto, una victoria. Cada victoria, una mente un poco más fuerte. Y una mente fuerte es una mente libre. Sexto paso estoico. Decide con antelación cómo actuarás. Hay una verdad silenciosa que la mayoría descubre demasiado tarde. Nadie toma buenas decisiones cuando está atrapado en el impulso. Ninguna mente alterada elige con claridad. Ningún corazón agitado piensa con prudencia. Ninguna persona desbordada está en condiciones de sostener su mejor versión. El autocontrol, por lo tanto, no se construye en medio de la tormenta, se construye antes de que el cielo se oscurezca. Este es el principio que los estoicos entendían con una lucidez casi sobrenatural. La batalla por tu autocontrol no se gana cuando estás a punto de caer. Se gana horas, días, incluso semanas antes, cuando defines con serenidad quién quieres ser en los momentos difíciles. Por eso este paso es tan crucial. Decidir por adelantado es diseñar tu propia conducta antes de que la emoción te quite ese privilegio. Imagina por un instante lo que ocurre cuando no decides con anticipación. La vida te empuja. Los impulsos hablan más fuerte que tus valores. La emoción del momento toma el volante. Y tú, sin darte cuenta, terminas actuando desde un lugar que no representa lo que realmente eres. Dices cosas que no querías decir. Aceptas cosas que te desgastan. Postergas lo que te hace crecer. Caen hábitos que prometiste sostener. Cedes ante placeres que debilitan tu carácter. Todo porque
En el momento de la tentación, de la ira, del cansancio o del miedo, ya estabas tarde. La decisión, si no se toma antes, no se toma realmente, solo reaccionas. Y reaccionar es permitir que el enemigo interior elija por ti. El estoico no improvisa. El estoico se prepara. El estoico anticipa la batalla interna. Marco Aurelio comenzaba sus días recordándose a sí mismo las dificultades que enfrentaría: gente difícil, injusticias, opiniones ajenas, problemas inesperados. No para deprimirse, sino para no ser sorprendido emocionalmente. Cuando la mente espera la tormenta no la quiebra. Y cuando los vicios, los impulsos o las emociones aparecen, la reacción ya está elegida. Esa claridad previa es la esencia del autocontrol. Decidir por adelantado no es rigidez, es sabiduría. Es entender que tu yo calmado debe tomar decisiones que tu yo impulsivo pueda ejecutar. Es saber que, para vivir con autocontrol, no puedes depender de tu fuerza del momento, sino de tu estrategia previa. Escribiendo tus reglas personales cuando estás en calma, generas un mapa que tu mente puede seguir cuando la emoción quiera desviarte del camino. Es un acto de liderazgo interior, tu versión más sabia guiando a tu versión más vulnerable. Piensa en un ejemplo concreto. Si decides entrenar cada día a las 7 de la mañana, la decisión no se toma a las 6:59 cuando estás envuelto en las sábanas. Se toma la noche anterior. Si decides no responder mensajes cuando estás irritado, la decisión no se toma cuando ves la pantalla encenderse. Se toma antes, cuando afirmas cuál será tu estándar emocional. Si decides comer con conciencia, la decisión no se toma en el momento en que te ofrecen lo que quieres evitar. Se toma al inicio del día, cuando confirmas cuál será tu conducta. Quien decide antes, manda. Quien decide durante, cede. La mayoría de las personas pierde esta batalla porque quiere depender de su fuerza de voluntad en el momento crítico. Pero la fuerza de voluntad es frágil cuando no está entrenada. Es volátil cuando estás cansado. Es débil cuando estás triste. Es inexistente cuando estás lleno de ansiedad. Depender de ella es como intentar construir una casa en medio de un terremoto. El estoico lo sabe. Por eso decide antes. Por eso escribe sus principios. Por eso establece reglas personales. Porque entiende que, sin estructura interna, la emoción del momento tomará el control. Y aquí aparece algo esencial. Cuando decides con antelación, reduces infinitamente el desgaste mental. Ya no necesitas debatir contigo mismo. Ya no necesitas negociar con tus excusas. Ya no necesitas preguntarte si deberías o no deberías actuar de cierta manera. Ya lo decidiste. Todo debate interno se termina. Y cuando se termina el debate interno, comienza la libertad interna. Porque la verdadera esclavitud no son los impulsos mismos, sino la discusión constante que mantienes con ellos. Decidir por adelantado es poner fin a esa guerra silenciosa. Pero para lograr esto, primero debes tener claridad sobre quién quieres ser. No se trata de definir solo lo que harás, sino desde qué identidad vas a actuar. Si tu identidad es débil, tus decisiones también lo serán. Si tu identidad es confusa, tus reglas serán frágiles. El autocontrol empieza por decirte con absoluta honestidad: esta es la clase de persona que soy. Y por eso esta será mi respuesta siempre que aparezca este reto. Esa coherencia es el verdadero músculo del carácter. La vida está llena de situaciones donde el impulso trata de robarte el mando, discusiones que te invitan a perder la calma, tentaciones que te llaman a caer en excesos, emociones intensas que intentan arrastrarte, hábitos que buscan imponerse. Sin reglas previas, caes en patrones viejos. Con reglas previas, creas un camino nuevo. Y cada vez que obedeces la decisión anticipada, fortaleces una parte de ti que antes era débil, la capacidad de dirigir tu propia conducta. La clave está en entender esto. Decidir con antelación no elimina el reto, pero elimina la duda. Y cuando la duda desaparece, el impulso pierde gran parte de su poder. La mente impulsiva se alimenta del caos, de la indecisión, de la improvisación emocional. Cuando le quitas eso, se queda sin terreno fértil. Por eso este paso es tan transformador. Convierte la vida en un acto consciente, no en una serie de reacciones automáticas. Quiero que imagines algo. Imagínate viviendo una semana completa, donde todas tus decisiones difíciles ya están tomadas desde antes. Imagínate levantarte sin debatirlo. Imagínate comer sin negociar contigo. Imagínate responder desde la calma porque ya elegiste la calma. Imagínate no caer en viejos patrones porque ya escribiste un nuevo patrón.
La energía que ahorrarías sería inmensa. La claridad sería insólita. La fuerza que sentirías sería nueva. Y lo más importante, comenzarías a confiar en ti de una manera que antes parecía imposible. Porque ese es otro de los grandes regalos de este paso. Cuando cumples lo que decidiste antes, recuperas la confianza en tu palabra. Y la confianza en tu palabra es el núcleo del autocontrol. No puedes gobernarte si no crees en ti. No puedes transformar tu vida si te has demostrado tantas veces que tus promesas son opcionales. Pero cada vez que cumples una decisión anticipada, una parte de ti se reconstruye, una parte de ti se fortalece, una parte de ti dice, estoy volviendo. Decidir por adelantado significa adelantarte a tu enemigo interior, golpear antes de que el impulso golpee, poner el escudo antes del ataque, encender la luz antes de entrar al cuarto oscuro. Significa elegir tu conducta cuando eres sabio, para sostenerla cuando te sientas débil. Y eso es lo que convierte este paso en una de las armas más poderosas del autocontrol estoico. Porque al final, la vida no te pide que seas perfecto, te pide que seas intencional. Y la intención solo existe cuando tú eres quien decide, antes de que la emoción decida por ti. Séptimo paso estoico. No negocies con tu palabra interna. Hay una batalla silenciosa que casi nadie ve, pero que define por completo la fuerza o la fragilidad de tu carácter. No ocurre en público, no ocurre cuando hablas con otros, no ocurre cuando das explicaciones ni cuando intentas justificarte frente a alguien. Ocurre en un lugar más íntimo, más decisivo, más brutal, la conversación que tienes contigo mismo. Esa voz interna que te promete disciplina, compromiso, direcciones nuevas, hábitos mejores, y que muchas veces rompes en cuanto aparece el primer obstáculo, la primera incomodidad, el primer cansancio o la primera tentación. Este paso es uno de los más importantes porque ataca la raíz del autocontrol, tu relación con tu propia palabra. Para los estoicos, romper la palabra interna equivale a romper tu autoridad ante ti mismo. Es como si una parte de ti se levantara y dijera, eso que prometiste no importa. Y cuando eso ocurre, aunque nadie más lo note, algo dentro de ti se debilita. Cada vez que dices, mañana empiezo, y no empiezas, te escuchas. Cada vez que dices, solo hoy cedo, y cedes, te escuchas. Cada vez que dices, no volveré a hacerlo, y lo haces, te escuchas. No negocias con nadie más, negocias contigo. Y en esa negociación, siempre ganas algo inmediato, pero pierdes algo valioso, tu respeto propio. Quien negocia con su palabra interna vive atrapado en un ciclo que destruye la autoestima desde adentro. No porque falle, sino porque se acostumbra a fallarse. Esa costumbre es la verdadera herida. Porque la mente aprende, y aprende rápido. Si te escuchas romper tus promesas suficientes veces, tu mente deja de tomarte en serio. Y cuando tu mente deja de tomarte en serio, ya no tienes autocontrol. Porque el autocontrol nace cuando tu palabra tiene peso. No ante los demás, ante ti. Por eso este paso exige algo incómodo, pero liberador, convertir tu palabra interna en un pacto inviolable, como si firmaras un contrato contigo mismo, como si dijeras, lo que yo decido en calma será ley para mí en el caos. Y cumplirlo no por orgullo, no por miedo, no por quedar bien con nadie, sino por una razón más profunda, porque quieres tener autoridad interna, porque quieres poder confiar en ti cuando la vida te ponga a prueba. Imagina lo que ocurre cuando tu palabra se convierte en ley. Tu mente comienza a comportarse distinto, las excusas se debilitan, el impulso pierde poder, la tentación pierde fuerza. ¿Por qué? Porque ya no hay debate, ya no hay negociación, ya no existe el diálogo interno desgastante que te hacía perder energía y tiempo. Si lo decidiste, lo haces. Si lo prometiste, lo cumples. Aunque cueste, aunque duela, aunque el día sea duro, aunque el ánimo no acompañe, aunque nadie lo vea. Esa disciplina silenciosa te moldea de una manera que nada externo puede moldearte. Los estoicos entendían que la identidad se construye desde adentro hacia afuera. Eres lo que haces repetidamente, sí, pero también eres lo que cumples contigo mismo. Cuando no cumples tu palabra interna, generas una fractura. Lo que dices y lo que haces no coinciden, y esa fractura es lo que crea el autoengaño, el desorden, el ruido mental. En cambio, cuando cumples tu palabra interna, creas una alineación poderosa.
Lo que dices, lo que piensas y lo que haces marchan en una misma dirección. Esa coherencia te da una fuerza que no puede comprarse ni imitarse. Piensa en las personas más disciplinadas que conoces. No importa si son atletas, emprendedores, maestros, artistas, filósofos. Todos comparten una característica esencial. No negocian consigo mismos. No hacen tratos internos para evitar la incomodidad. No inventan razones para fallarse. No buscan excusas para justificar lo que no cumplieron. Ellos eligen, deciden y ejecutan. Incluso cuando no quieren, especialmente cuando no quieren, porque saben que cada acto de disciplina consolida un mensaje. Puedo confiar en mí. Y eso es lo que realmente estás construyendo con este paso. Confianza interna. Una confianza tan sólida que puedas apoyarte en ella en momentos de crisis. Una confianza tan fuerte que puedas tomar decisiones difíciles sin miedo. Una confianza tan profunda que no necesites demostrarle nada a nadie porque tú sabes quién eres. El autocontrol no es una lucha contra el impulso, es una declaración de identidad. Y esa identidad se forma con pequeñas victorias diarias sobre la negociación interna. Pero aquí aparece un punto clave. No puedes cumplir tu palabra interna si tus promesas son exageradas. Prometer demasiado es otra forma de autoengaño. No digas que vas a cambiar tu vida entera en un día. No digas que vas a eliminar todos tus hábitos destructivos de golpe. No digas que vas a convertirte en una versión perfecta de ti mismo de un día para otro. Eso no es disciplina. Eso es fantasía. Y cuando la fantasía se rompe, la confianza también se rompe. Este paso no te pide que hagas promesas gigantes. Te pide que hagas promesas reales, pequeñas, claras, concretas, y que las cumplas sin negociación. Porque cumplir una promesa pequeña te da más fuerza que romper una grande. Los estoicos no construían su carácter a base de gestos heroicos, lo construían con actos constantes, repetidos, discretos, casi invisibles. Repetían conductas virtuosas hasta que se convertían en naturaleza. La pregunta entonces es, ¿qué significa realmente no negociar con tu palabra interna? Significa que cuando dices, hoy entreno, entrenas, aunque sea 10 minutos. Significa que cuando dices, no reaccionaré con ira, no reaccionas, aunque por dentro estés ardiendo. Significa que cuando dices, haré esta tarea, la haces aunque el cansancio te quiera convencer de dejarla para mañana. Significa que te conviertes en alguien que honra lo que se dice, incluso cuando el mundo alrededor parece ofrecer miles de razones para fallar. Cada vez que cumples tu palabra interna, recuperas territorio, recuperas fuerza, recuperas claridad, pero cada vez que la rompes, le entregas territorio al enemigo interior. Le das poder, le das argumentos, le das autoridad. Y ese enemigo es paciente, espera tus momentos de debilidad para recordarte que nunca has sido disciplinado, que siempre caes en lo mismo, que no tienes fuerza de voluntad. Esa voz no aparece cuando estás fuerte, aparece cuando te fallas. Por eso este paso es un acto de defensa, un escudo, una protección espiritual contra la autotraición. No negociar con tu palabra interna significa que empiezas a tomar tu vida con una seriedad amorosa. No una seriedad rígida ni cruel, sino una seriedad que nace del respeto por ti. Porque si tú no te tomas en serio, nadie lo hará. Si tú no respetas tus decisiones, tu mente tampoco las respetará. Si tú no te muestras coherencia, no podrás exigirle al mundo coherencia. Y aquí viene la parte más transformadora. Cuando dejas de negociar contigo, eliminas la culpa. La culpa no aparece cuando fallas. La culpa aparece cuando fallas a algo que prometiste sin convicción. Cuando decides con claridad y cumples, no hay culpa, hay paz. Incluso cuando el proceso es difícil, incluso cuando te equivocas, incluso cuando avanzas lento. El autocontrol es un viaje, sí, pero un viaje que se vuelve estable cuando tu palabra interna se vuelve firme. Este paso es el puente entre la intención y la identidad, entre lo que quieres ser y lo que estás dispuesto a hacer para serlo, entre la vida que imaginas y la vida que realmente construyes. Y ese puente solo se sostiene cuando tus palabras internas tienen el peso suficiente para no ser debatidas. Porque al final, la pregunta es simple: ¿tu palabra interna te gobierna o la rompes cuando te incomoda? Quien domina su palabra, domina su vida. Quien se traiciona en lo pequeño, se pierde en lo grande. Y quien deja de negociar consigo mismo, libera una energía que estuvo atrapada durante años en discusiones internas sin sentido. La batalla del autocontrol se libra aquí.
en la capacidad de decirte algo y obedecerte, no por miedo, no por obligación, sino porque sabes que tu paz, tu fuerza, tu claridad y tu destino dependen de ello. Octavo paso estoico. Aprende a decir no sin justificarte. Hay una habilidad silenciosa que, cuando la desarrollas, cambia tu vida más rápido que cualquier hábito físico, cualquier técnica de productividad o cualquier ejercicio de disciplina. No es una habilidad llamativa, ni socialmente celebrada. De hecho, es lo contrario. Es una habilidad que incomoda, que confronta, que revela verdades internas que muchos evitan durante años. Esa habilidad es decir no, sin sentir culpa, sin dar explicaciones, sin adornar el rechazo y sin pedir perdón por proteger tu energía. Para los estoicos, esta es una forma esencial de autocontrol, porque no se trata solo de controlar impulsos internos, sino también de controlar qué y a quién permites entrar en tu vida. Decir no parece simple, pero no lo es. La mayoría de las veces cuando dices que sí, no lo dices por deseo, lo dices por miedo. Miedo a decepcionar, miedo a que te juzguen, miedo a que te vean egoísta, miedo a perder la aprobación de alguien, miedo a que piensen que no eres buena persona. Ese miedo es una prisión, y una prisión en la que entras voluntariamente cada vez que aceptas algo que no quieres, que no necesitas o que te destruye por dentro. Y aquí está lo más peligroso. Cada vez que dices sí cuando deberías decir no, tu autocontrol se debilita porque estás entregando tu voluntad a la agenda, los deseos y el caos de otros. El autocontrol no se trata solo de dominar tus emociones y tus impulsos, también se trata de dominar los límites externos que otras personas intentan cruzar. Si no defines tus límites, otros lo harán por ti. Si no proteges tu tiempo, otros lo consumirán. Si no defiendes tu energía, otros la agotarán. Y si no dices no con firmeza, el mundo interpretará tu silencio como un sí. Ese es uno de los mayores errores que comete la gente. Creer que el silencio es neutral. No lo es. El silencio es consentimiento para quienes buscan aprovecharse del espacio que tú no llenas. Los estoicos comprendían esto profundamente. Ellos sabían que la virtud no consiste en complacer a todos, sino en ser fiel a los propios principios. Marco Aurelio nunca vivió para contentar a las masas, vivió para obedecer a su conciencia. Séneca no buscaba agradar a sus contemporáneos, buscaba sostener su carácter. Epicteto enseñaba que la libertad empieza cuando dejas de vivir según la expectativa ajena, y ese es el corazón de este paso. Decir no, no es rechazo, es libertad, es autonomía, es declarar que tu vida te pertenece, es afirmar con hechos que tu tiempo y tu paz son tesoros demasiado valiosos como para negociarlos con quienes no saben cuidarlos. Pero este paso tiene un matiz profundo. No se trata solo de aprender a decir no, sino de aprender a decir no sin justificarte, porque justificarte te debilita. Cuando das explicaciones innecesarias, estás pidiendo permiso para defender tu propio bienestar. Estás comunicando, sin darte cuenta, que necesitas validar tu decisión ante otros, y eso hace que tu no pierda fuerza. Justificarse es una forma sutil de seguir diciendo sí. Por eso el estoico no explica sus límites, simplemente los sostiene. Imagina un momento reciente en tu vida en el que dijiste que sí cuando querías decir que no. Quizás aceptaste una invitación que te drenaba, quizás accediste a un favor que te costaba energía y tiempo que no tenías. Quizás permitiste una conversación que no querías mantener. Quizás dejaste entrar en tu vida a alguien que no respetaba tus límites. Quizás dijiste que sí por inercia, por evitar conflicto, por comodidad. Recuerda cómo te sentiste después, cansado, desalineado, en deuda contigo mismo, porque el cuerpo y la mente saben cuándo te traicionas, y esa traición interna cobra un precio silencioso, la sensación de que no tienes control sobre tu propia vida. Decir no sin justificarte es un acto de fidelidad a ti mismo. Es demostrarte que no necesitas la aprobación de nadie para proteger tu bienestar. Es demostrarte que tu criterio es suficiente, que tu tiempo es valioso, que tu energía es sagrada. Es un gesto pequeño, pero profundo, y como todo acto estoico, no se trata de dramatismo, se trata de claridad. Decir no es una frase corta, directa, limpia, sin adornos, sin excusas, sin suavizantes. No puedo, no quiero, no es para mí, no es prioridad, no acepto eso. No hay arrogancia en esas frases.
hay claridad, y la claridad es respeto. Una de las razones por las que tanta gente sufre ansiedad social es porque no sabe decir no. Viven cargando compromisos que no quieren, sosteniendo relaciones que no les nutren, entrando en conversaciones que no les interesan, aceptando trabajos que los destruyen, tolerando comportamientos que los hieren. Y cuando el alma se siente obligada a vivir la vida de otro, se apaga. La ansiedad muchas veces no es enfermedad, es un aviso. Es la alarma interna que suena cuando tu vida se aleja demasiado de tus límites reales. Los estoicos sabían que decir no fortalece el carácter porque redefine tu posición en el mundo. Dejas de ser esclavo del deseo ajeno. Dejas de vivir bajo la sombra de agradar. Dejas de justificar tu existencia y empiezas a vivir con integridad. El autocontrol externo, decir no a otros, fortalece el autocontrol interno, decir no a tus impulsos destructivos. Son dos caras de la misma moneda. Cuando te atreves a proteger tu espacio externo, tu mente aprende a proteger tu espacio interno. Pero este paso también implica algo aún más profundo, aceptar que algunos se alejarán cuando empieces a decir no. Y eso es bueno, porque quienes se alejan de tus límites no estaban interesados en ti. Estaban interesados en lo que podían sacar de ti. El no funciona como un filtro natural. Te revela quién te respeta y quién te utiliza, quién te valora y quién te demanda, quién camina contigo y quién te carga. El no destruye relaciones verdaderas. Destruye relaciones que debían desaparecer hace tiempo. Decir no sin justificarte también te libera de la necesidad de explicar tu interior. Nadie tiene derecho a entrar en tus razones más profundas. Nadie tiene derecho a obligarte a exponer tus prioridades. Nadie tiene derecho a que abras tu alma para defender una decisión simple. Tus razones te pertenecen, tus límites te pertenecen, tu energía te pertenece. Dejar de justificarte es recordar esto todos los días. Y aquí viene la parte práctica, la que transforma este paso en un entrenamiento real. Empieza por decir no a cosas pequeñas. Rechaza una invitación que no te aporta, corta una conversación que no quieres tener. Apaga una notificación que te roba atención. Di no a un compromiso que sabes que aceptas por miedo, no por deseo. Cada vez que digas no, observa lo que pasa en tu cuerpo. Sentirás incomodidad al principio. La mente buscará excusas, porque está acostumbrada a complacer. Pero si sostienes tu no, sentirás algo más poderoso al final: libertad. El autocontrol se fortalece cuando te escuchas decir no, y te crees, porque cuando dices que no a otros, estás diciendo que sí a ti. Sí a tu tiempo, sí a tu paz, sí a tus prioridades, sí a tu vida. Y ese sí es el que construye el carácter estoico. No puedes tener autocontrol si no sabes frenar el mundo externo. No puedes dominar tu mente si permites que otros dominen tu tiempo. No puedes ser dueño de ti si no sabes cerrar la puerta cuando toca cerrarla. El no es un muro que te aísla, es una muralla que te protege. Es la frontera que define quién eres y quién no vas a permitir que te destruya. Es la herramienta más sencilla, pero también la más poderosa del autocontrol social y emocional. Decir no es un acto de dignidad. No justificarlo es un acto de poder. Y sostenerlo es un acto de libertad. Noveno paso. Estoico. Observa el resultado de ceder. Cada vez que cedes ante un impulso, tu mente registra el acontecimiento con una precisión brutal. No importa si fue un impulso pequeño, un gesto de debilidad que nadie vio, una elección aparentemente insignificante que justificaste repitiéndote que esta vez no importa. Importa siempre, porque tu mente es el archivo más fiel que existe y guarda cada rendición como una prueba de lo que estás dispuesto a tolerar. El autocontrol no se destruye con grandes fracasos, se erosiona con pequeñas concesiones, esas que haces sin darte cuenta, esas que permites porque te convenciste de que no tendrán consecuencias, pero las tienen, y hoy quiero que camines conmigo hacia ese espacio interno donde cada una de tus decisiones ha dejado una huella. Quiero que observes, sin juicio, lo que ha ocurrido dentro de ti las veces que cediste, porque ahí está una verdad que puede cambiarlo todo. Piensa en aquella vez en que decidiste romper una promesa que te hiciste. Tal vez dijiste que hoy sí entrenarías, que hoy sí te acostarías temprano, que hoy sí trabajarías con foco, que hoy sí dirías no en lugar de está bien. Pero no lo hiciste, y aunque nadie te señaló, aunque nadie te humilló, aunque el mundo siguió igual,
Hubo algo dentro de ti que se movió ligeramente, como una cuerda que se afloja. Ese pequeño movimiento interior es el precio de ceder, porque cada vez que dices no importa, tu mente aprende exactamente eso, que no importa, que tus palabras no son ley, que tus límites pueden negociarse, que tu intención es solo un deseo sin estructura, y lo más peligroso no es la acción en sí, sino el precedente que deja. Ahora, quiero que recuerdes otra escena, esa en la que cediste a un impulso emocional. Quizás reaccionaste con ira, con ansiedad, con un mensaje enviado demasiado rápido, con una compra impulsiva, con un comentario que sabías que no debías decir, con una actitud que dejaste salir aún sabiendo que no representaba tu mejor versión. Cuando cediste, algo se sintió bien por un instante, lo suficiente para que tu mente pensara que valía la pena repetirlo. Pero apenas pasó ese instante, llegó la resaca emocional, la culpa, el remordimiento, la sensación de haberte fallado, la frustración por volver a caer en lo mismo. Esa es la consecuencia real de ceder. El alivio temporal siempre se convierte en carga duradera. Imagínate ahora lo contrario. Recuerda una ocasión, aunque haya sido solo una, en la que no cediste, en la que te mantuviste firme aun cuando estabas tentado a rendirte. Tal vez estabas cansado. Quizá tu mente te decía que no valía la pena, que podías hacerlo mañana, que nadie notaría si fallabas, que estabas exagerando. Pero no cediste. Te mantuviste firme. ¿Recuerdas esa sensación que vino después? Esa que no fue euforia, sino una calma sólida, una claridad que se asentó lentamente como si tu alma hubiese recuperado territorio perdido. Esa es la diferencia entre ceder y resistir. Una te quita algo, la otra te lo devuelve. El autocontrol no se mide por tus grandes decisiones, sino por estas pequeñas batallas invisibles, por esos momentos que parecen no tener importancia, y que sin embargo están moldeando tu carácter todos los días, porque cada vez que cedes, tu mente se acostumbra a que tus deseos mandan, no tu razón, pero cada vez que resistes, aunque sea un poco, aunque sea por un minuto, aunque solo retrases la acción, tu mente aprende que hay una autoridad interna más fuerte que el impulso. Y esa autoridad eres tú. Quiero que observes tus días recientes como si fuesen un mapa. Señala los momentos en los que cediste, cuando comiste sin hambre, cuando abriste el teléfono sin intención, cuando procrastinaste, cuando hablaste de más, cuando aceptaste algo que sabías que debías rechazar, cuando dejaste que el impulso guiara tu conducta. Esos puntos del mapa no son fracasos, son información. Información que revela exactamente dónde se infiltra el enemigo, dónde pierdes fuerza, dónde tu mente te convence con la ilusión de que no pasa nada. Pero sí pasa, siempre pasa. Lo que ocurre cuando cedes no es solo un retroceso, es algo más profundo. Envías un mensaje a tu identidad. La identidad no se construye con palabras motivadoras, se construye con decisiones repetidas. Cuando cedes, refuerzas la identidad de alguien que no tiene dominio, alguien que no cumple lo que promete, alguien que reacciona en lugar de decidir. Pero cuando resistes, aunque sea una resistencia mínima, refuerzas la identidad del guerrero interno, del individuo que sabe que el impulso no define la acción. Ese es el verdadero campo de entrenamiento del autocontrol, la identidad. Observa también cómo te sientes después de ceder, porque siempre hay un patrón. Primero viene el alivio. La mente se siente liberada del esfuerzo. Luego viene la culpa, una sensación sutil o fuerte de traición interna. Después, la resignación. Te dices que mañana será distinto, que podrás mejorar más adelante, que esta vez no cuenta. Y finalmente, la repetición. Porque el impulso siempre vuelve más fuerte cuando sabe que puede ganar. Ese ciclo es predecible, ese ciclo es entrenable y romperlo empieza con ver lo que realmente produce cada rendición, no con justificarla. La próxima vez que estés a punto de ceder, quiero que hagas algo simple pero poderoso. Observa el futuro inmediato. Imagínate durante unos segundos quién serás después de ceder y quién serás después de resistir. No te enfoques en el acto, sino en la consecuencia. Ceder te dará placer, resistir te dará poder, ceder te dará alivio, resistir te dará identidad, ceder te dará comodidad, resistir te dará respeto propio, y tú lo sabes. Siempre lo has sabido. Solo necesitas recordarlo en el momento exacto en que la mente te invita a apagar tu conciencia. El estoico no se juzga por caer, pero tampoco se miente.
sabe que cada elección crea dirección, y por eso observa de forma fría y clara qué ocurre cuando cede. Porque ver la verdad es la mitad del autocontrol. La otra mitad es actuar en consecuencia. Quiero que entiendas esto con total claridad. No estás luchando contra tus impulsos, estás luchando por tu identidad. Cada vez que cedes, refuerzas una versión de ti que no quieres seguir alimentando. Cada vez que resistes, aunque sea un acto diminuto, te acercas al individuo que sabes que puedes ser. Y ese individuo no es perfecto, no es invulnerable, no es un ser sin emociones, es alguien que se gobierna, alguien que elige con la mente clara aunque el cuerpo tiemble, alguien que sabe que el verdadero poder no está en eliminar deseos, sino en no obedecerlos ciegamente. Observa el resultado de ceder. Obsérvalo sin filtro, sin suavizarlo, sin justificarlo. Y luego pregúntate, con absoluta honestidad, ¿vale la pena entregar mi vida, mi tiempo, mi fuerza y mi carácter por un impulso que dura segundos? Si la respuesta es no, y lo es, entonces ya has ganado la mitad de la batalla. La otra mitad comienza ahora, en cada instante en el que elijas no ceder. 10º paso estoico. Entrena la pausa como hábito diario. Hay una fuerza silenciosa que separa a quienes se gobiernan de quienes viven arrastrados por sus impulsos. No es un talento especial, ni un don reservado a unos pocos. Es una simple pausa, un instante diminuto entre lo que sientes y lo que haces. Un espacio tan pequeño que la mayoría nunca lo nota, pero tan poderoso que puede cambiar por completo la dirección de tu vida. Hoy quiero llevarte a ese espacio, a ese terreno misterioso donde nace el autocontrol verdadero, ese que no depende de motivación, ni energía, ni ganas, sino de la capacidad de detenerte antes de actuar. Y si logras cultivar esta pausa, aunque sea por un segundo, habrás dado uno de los pasos más profundos en tu camino estoico. Piensa en la última vez que actuaste sin pensar. Tal vez enviaste un mensaje impulsivo que después te pesó. Tal vez comiste algo que sabías que no necesitabas. Tal vez hablaste con dureza, reaccionaste con rabia, cediste al miedo, procrastinaste, dijiste que sí cuando querías decir no, o te entregaste a una distracción que solo buscaba apagar un vacío que no querías enfrentar. Cada una de esas acciones nació sin pausa. Nació porque dejaste que la emoción fuera más rápida que tu razón. La mente quería espacio, pero tú no se lo diste. Y en ese instante, perdiste la batalla interna. Ahora piensa en alguna ocasión, aunque haya sido solo una, en la que sí te detuviste, en la que respiraste antes de responder, en la que esperaste un segundo antes de abrir la boca, en la que decidiste no contestar, no reaccionar, no ceder. ¿Recuerdas la sensación que vino después? No fue un alivio pasajero como el de complacer un impulso, fue una sensación de dominio, de orden, de claridad, como si dentro de ti se hubiese encendido una luz. Esa luz es la pausa, y esa pausa es el principio de la libertad. Quiero que imagines tu mente como un río. La mayoría de las personas se deja arrastrar por la corriente emocional, sin darse cuenta de que está siendo llevada por impulsos automáticos que no controlan. Pero el estoico aprende a colocar una roca en medio del río. Una roca que interrumpe la corriente, que obliga al agua a rodearla, a disminuir su velocidad, a cambiar su forma. Esa roca es la pausa. Esa roca eres tú. Y cuando la colocas, el agua deja de dominarlo todo. Tú decides hacia dónde fluye. La pausa no se pide prestada al universo. Se entrena, se construye con repetición, se fortalece con atención presente y se vuelve más poderosa cuando la practicas en situaciones pequeñas, no en las grandes. Porque cuando llega la tormenta emocional, cuando estás cansado, irritado, estresado o con la guardia baja, no tendrás la fuerza para improvisar autocontrol. En esos momentos solo te sostendrá aquello que hayas repetido cientos de veces en calma. Por eso el estoico practica la pausa a diario, cuando va a responder un mensaje, cuando está a punto de abrir una red social, cuando va a comer, cuando va a gastar, cuando va a reaccionar, cuando va a hablar. En cada una de esas situaciones, la pausa es un recordatorio de quién manda realmente. La pausa también revela algo que casi nadie quiere ver, que la mayoría de tus impulsos no son realmente necesidades, sino hábitos automáticos. Si esperas unos segundos, el impulso pierde fuerza. Lo que parecía urgente se vuelve manejable. Lo que parecía inevitable se vuelve opcional. La pausa te muestra que el deseo es una ola, no un mandato. Y toda ola, por intensa que sea, termina perdiendo fuerza si no la alimentas.
Quiero que observes lo que ocurre en tu interior cuando introduces una pausa. Primero aparece incomodidad. Tu mente te dice que actúes ya, que respondas ya, que comas ya, que pagues ya, que interrumpas ese silencio ya, porque tu mente está acostumbrada a reaccionar, no a decidir. Luego aparece un pequeño vacío, ese espacio extraño donde no sabes qué hacer. Ese vacío es precisamente la libertad. Y después, si te mantienes firme, aparece la claridad. Ves la situación desde arriba, ves tu emoción sin ser ella, ves la realidad sin dramatizarla. Ese proceso puede durar 3 segundos o 30, no importa. Lo que importa es que en ese espacio estás eligiendo, no obedeciendo. Entrenar la pausa significa también entrenar la autoridad interna. Significa demostrarte que eres capaz de sostener una emoción sin dejarte gobernar por ella. Significa que puedes sentir rabia sin herir, ansiedad sin huir, tristeza sin rendirte, deseo sin perderte. La pausa no suprime emociones, las ordena. Te muestra que puedes contenerlas sin que te rompan. Te muestra que eres más grande que tus impulsos. Te muestra que tienes un espacio interior al que nunca podrás acceder si vives reaccionando automáticamente. La pausa te permite ver la verdad oculta detrás del impulso. Te permite preguntarte, ¿qué estoy intentando evitar? ¿Qué estoy intentando compensar? ¿Qué parte de mí busca escape en vez de fuerza? A veces el impulso surge del cansancio, otras del miedo, otras de la inseguridad, otras del hábito. La pausa te da tiempo para entenderlo, porque no puedes gobernar aquello que no comprendes. En un mundo obsesionado con la velocidad, la pausa es un acto revolucionario. Es la forma más profunda de rebeldía contra una vida guiada por automatismos. Es decir, no voy a acelerar solo porque todos aceleran. Es elegir profundidad sobre prisa. Es elegir conciencia sobre ruido. Es elegir carácter sobre conveniencia. Y aunque nadie lo vea, aunque nadie te aplauda, tú sí sentirás la diferencia. Porque cada pausa que haces es una victoria sobre la parte de ti que antes tomaba decisiones en tu nombre. La pausa también tiene un efecto multiplicador. Te da tiempo para recordar quién quieres ser. Cuando no paras nunca, actúas desde quién eres en ese instante. Cansado, irritado, distraído, impulsivo. Pero cuando introduces una pausa, recuperas acceso a tu identidad más alta, esa que toma decisiones desde la razón y no desde la emoción momentánea. Ahí es donde el autocontrol deja de sentirse como una lucha y se convierte en una expresión natural de tu carácter. Quiero que entiendas algo con absoluta claridad. La pausa no te debilita, te refuerza. No retrasa tu vida, la ordena. No te hace perder oportunidades, te salva de errores. No es un acto pasivo, es un acto activo, consciente, deliberado. Es el puente entre el impulso y la decisión. Y ese puente, si lo cruzas cada día, terminará convirtiéndose en parte de ti. Será tu refugio en los momentos caóticos. Será tu escudo cuando la emoción te empuje hacia el borde. Será tu herramienta más poderosa para construir un carácter capaz de sostener cualquier circunstancia. A partir de hoy, quiero que practiques la pausa como si fuese un ritual sagrado. Antes de responder, pausa. Antes de comprar, pausa. Antes de discutir, pausa. Antes de abrir la boca, pausa. Antes de rendirte a un impulso, pausa. Aunque sea un segundo, aunque sea medio, aunque sea un suspiro. Cada una de esas pausas es un ladrillo más en la fortaleza interna que estás construyendo. Porque al final, la pausa no es solo un hábito, es una declaración silenciosa pero firme de que no vas a seguir siendo gobernado por impulsos que duran minutos y dejan consecuencias que duran años. Una declaración de que tu vida no será una cadena de reacciones automáticas, sino una secuencia de decisiones conscientes. Una declaración de que estás listo para dominar aquello que antes te dominaba a ti. Entrena la pausa. Repite la pausa. Honra la pausa. Es ahí, en ese segundo sagrado, donde empieza el verdadero autocontrol. 11º paso estoico. Recuerda quién quieres ser, no qué quieres ahora. Hay un instante silencioso, casi imperceptible, en el que toda tu vida puede cambiar. Un instante en el que tu mente se pregunta algo que la mayoría de las personas nunca se atreve a formular. ¿Estoy actuando como la persona que quiero ser o como la que soy cuando me dejo arrastrar por mis impulsos? Ese instante es un espejo, y lo que ves en él puede asustarte o puede despertarte.
Pero si tienes el valor de mirarlo de frente, descubrirás una verdad que transforma completamente tu relación contigo mismo. Tu autocontrol no depende del deseo que sientes hoy, sino de la identidad que eliges construir a largo plazo. El deseo siempre te habla en presente. Te dice, ahora, ya, hazlo, tómalo, cáete, cede. No piensa en mañana, no piensa en consecuencias, no piensa en quién eres, ni en quién puedes llegar a ser. El deseo es un visitante ruidoso. Llega sin avisar, exige, empuja, presiona y desaparece apenas lo alimentas. Pero la identidad, esa versión más alta de ti mismo, es silenciosa, constante, paciente. No te grita, te recuerda, te llama, te invita a un estándar más alto, y cada vez que eliges actuar desde esa identidad, construyes carácter en lugar de alimentar impulsos. Quiero que pienses por un momento en esa versión futura de ti que deseas alcanzar. No una fantasía, no un ideal borroso, sino una figura real que puedes describir con claridad. Alguien disciplinado, con dominio propio, con firmeza emocional, con serenidad interior, con fuerza de voluntad, con propósito. Alguien que despierta cada día consciente de sus decisiones, no atrapado en sus hábitos. Alguien que no reacciona por impulso, sino que actúa desde la razón. Esa versión de ti no está tan lejos como crees. Vive en tus decisiones pequeñas, no en tus sueños grandes. Vive en lo que haces cuando nadie te ve, no en lo que prometes cuando todos te escuchan. Cada vez que te enfrentas a una tentación, sea comida, distracción, pereza, ira, ansiedad, compras, ego, necesidad de aprobación o cualquier otra forma de debilidad interna, esa tentación te está preguntando algo profundo. ¿Quieres satisfacer lo que quieres ahora? ¿O quieres honrar lo que quieres ser? Y es ahí donde entra este paso estoico, porque el autocontrol no es una pelea contra el deseo, es un acuerdo con tu identidad. Si recuerdas quién quieres ser, el deseo pierde poder. Si olvidas quién quieres ser, el deseo toma el mando. El estoico sabe que el deseo es cambiante, caprichoso, volátil, pero la identidad es estable, y por eso los sabios nunca tomaban decisiones desde la emoción del momento. Las tomaban desde sus principios, desde la visión más alta que tenían de sí mismos, desde lo que querían construir a largo plazo, porque entendían algo que la mayoría nunca comprende. Lo que quieres ahora puede destruir lo que quieres para toda la vida. Quiero llevarte a un ejemplo. Imagina que quieres convertirte en una persona disciplinada. Lo sientes, lo deseas, lo dices, lo escribes, lo repites. Pero llega la mañana, suena la alarma, y tu deseo inmediato es seguir durmiendo. Ese deseo no significa nada sobre ti, es natural. Lo que sí significa algo es cómo respondes a él. Si decides desde el presente, eliges la cama. Si decides desde tu identidad futura, eliges levantarte. La acción que elijas es un voto, y cada día, con cada voto, estás eligiendo quién vas a ser. No hay neutralidad, cada decisión alimenta una de tus dos versiones. O piensa en alguien que quiere ser emocionalmente fuerte. Esa persona dice, no quiero reaccionar con ira, no quiero entrar en discusiones inútiles, quiero mantener la calma. Pero llega el conflicto, llega el comentario, llega el ataque, llega la provocación. En ese instante, tu deseo inmediato es defenderte, reaccionar, responder, atacar. Pero tu yo ideal, el que quieres construir, te llama desde el fondo con una pregunta serena. ¿Esto te acerca o te aleja de quien quieres ser? Si eliges la reacción, fortaleces al yo impulsivo. Si eliges la calma, fortaleces al yo consciente. Cada situación difícil es un entrenamiento silencioso. El autocontrol se vuelve más claro cuando entiendes que no estás luchando contra el deseo, sino eligiendo entre identidades. Quien eres hoy es el resultado acumulado de tus decisiones pasadas. Quien serás mañana será el resultado acumulado de tus decisiones de hoy. Nada cambia sin un compromiso con la identidad que quieres encarnar. Así que pregúntate, ¿qué versión de mí quiero alimentar? ¿La versión que busca alivio inmediato o la versión que construye respeto por sí misma? Hay algo más profundo. Recordar quién quieres ser no solo te ayuda a evitar errores, también te da dirección en momentos de incertidumbre. Cuando no sabes qué hacer, pregúntate, ¿qué haría la versión de mí que admiro? Y esa pregunta, simple pero poderosa, te dará un norte. Porque esa versión futura no es imaginaria, es la manifestación de tu potencial.
Cuando actúas como ella, aunque sea por un instante, ya estás convirtiéndote en ella. El deseo sin control es esclavitud, pero la identidad elegida es libertad, y tú decides cuál de los dos lleva las riendas. Si estás cansado de repetir patrones, si estás harto de sabotearte, si te duele ver que caes una y otra vez en lo mismo, no necesitas más fuerza de voluntad, necesitas claridad. La claridad de saber quién quieres ser y recordarlo cada día, cada hora, cada vez que un impulso aparezca. Este paso estoico te pide algo simple pero profundo. Antes de actuar, recuerda. Recuerda tu visión. Recuerda tu estándar. Recuerda tu meta. Recuerda tu compromiso contigo mismo. Recuerda la dignidad de tu propio camino, porque el deseo habla fuerte, pero tu propósito habla más profundo. Quiero que te imagines frente a dos puertas invisibles que se abren cada vez que enfrentas una tentación. Una puerta dice, lo que quiero ahora. La otra dice, lo que quiero ser. Entras por una o por otra. No puedes entrar en ambas. No hay mezcla, no hay confusión. Cada puerta te lleva a un destino distinto, y la repetición constante de la misma puerta termina definiendo tu vida entera. Este paso no te pide perfección, te pide memoria, te pide volver a ti, te pide elegir desde la identidad, no desde el capricho. Y con el tiempo, esa identidad deja de sentirse lejana y comienza a sentirse natural. Un día te darás cuenta de que elegiste tanto desde tu mejor versión, que te convertiste en ella sin darte cuenta. Porque al final, desarrollar autocontrol es desarrollar identidad, y la identidad no nace de deseos, nace de decisiones. Cuando recuerdas quién quieres ser, incluso cuando duela, incluso cuando cueste, incluso cuando parezca más fácil rendirte, estás forjando algo que nadie podrá quitarte. Respeto propio, fuerza interior, coherencia, poder auténtico. Y llegará un día, más pronto de lo que crees, en el que estarás frente a un impulso y ya no harás un esfuerzo heroico para resistirlo. Simplemente no será tu camino, porque habrás reemplazado el quiero esto ahora por un yo no soy esa persona. Ese es el punto donde el autocontrol deja de sentirse como lucha y se convierte en naturaleza. Recuerda quién quieres ser. Recuérdalo hoy, recuérdalo mañana, recuérdalo cuando estés cansado, recuérdalo cuando estés tentado. Recuérdalo cuando nadie te vea. Ahí empieza la transformación. Ahí empieza la victoria interna. Ahí empieza el verdadero autocontrol. 12º paso estoico. Acepta que fallarás, pero no abandones la práctica. Hay una verdad que casi nadie quiere escuchar, pero que es la piedra angular del autocontrol. Vas a fallar. No una vez, no dos, no 10. Vas a fallar muchas veces en tu camino hacia convertirte en alguien más fuerte, más sereno, y más dueño de sí mismo. Y, sin embargo, no hay nada más poderoso que aceptar esa verdad sin rendirte. Porque mientras la mayoría se detiene al primer tropiezo, el estoico entiende que fallar no es el final del camino. Es parte del entrenamiento. Piensa en todas las veces que intentaste cambiar algo de tu vida. Comenzaste con fuerza, con motivación, con claridad. Ahora sí, dijiste. Esta vez será diferente. Y lo fue. Durante unas horas, unos días, quizá unas semanas. Luego llegó un momento, siempre llega, donde la mente se cansó, donde el impulso volvió disfrazado de justificación, donde la emoción se impuso a la razón. Cediste, caíste. Y entonces apareció un pensamiento venenoso. ¿Ves? No puedo. No sirvo para esto. Siempre vuelvo atrás. Ese pensamiento no es verdad. Es una trampa. Una sombra disfrazada de lógica, una mentira que muchos aceptan como destino, y por eso nunca avanzan. El estoico, en cambio, se levanta, una y otra vez, porque comprende algo esencial. El crecimiento no ocurre en línea recta, ocurre en espiral. Vuelves al mismo punto, sí, pero vuelves más alto, más consciente, más preparado. El fallo no te devuelve al inicio, te devuelve a un punto distinto, donde entiendes más sobre ti y sobre la guerra interna que estás librando. Cada caída revela tu punto débil, y conocer tu punto débil es la única manera de fortalecerlo. Si te rindes cuando fallas, nunca aprenderás a resistir. Si sigues intentando, aunque te duela, aunque te avergüence, aunque te frustre, estás construyendo algo que la gente que nunca lo intenta jamás conocerá. Resiliencia, persistencia, carácter.
Ese carácter sólido que hace que un día, sin que lo notes, te vuelvas inquebrantable ante aquello que antes te dominaba. El error más grande de quienes buscan autocontrol es creer que fallar significa retroceder, pero no es así. Fallar significa que estás en el campo de batalla, que te estás enfrentando de verdad a aquello que te esclaviza, que estás construyendo una libertad que no es teórica, sino real. El fracaso solo es fracaso cuando te quedas ahí, revolcándote en culpa. Pero si fallas y te levantas, si fallas y corriges, si fallas y avanzas, entonces no fallaste, entrenaste. Séneca decía que incluso el sabio tropieza, pero no se queda abajo. Es la diferencia entre quien se construye y quien se destruye. El que se construye sabe que cada tropiezo es una lección. El que se destruye convierte cada tropiezo en sentencia. ¿Qué quieres ser tú? Quiero que pienses en esto con total honestidad. ¿Cuántas veces has abandonado algo que realmente querías, no porque fuera imposible, sino porque fallaste una o dos veces y asumiste que eso era evidencia de que no podías? Pero ¿quién te dijo que la primera versión de ti estaba lista para sostener la vida que querías? ¿Quién te dijo que era un error caer cuando estabas aprendiendo a caminar? Observa a un niño que aprende a dar sus primeros pasos. Se tambalea, cae, llora, se levanta, vuelve a caer, vuelve a levantarse. Nadie lo mira y dice, no sirve para caminar. Al contrario, cada caída es parte del progreso, pero cuando crecemos, olvidamos esa verdad. Nos exigimos perfección, y cuando no la alcanzamos, nos retiramos. Ese es el origen del estancamiento. La creencia absurda de que un cambio verdadero debe ocurrir sin imperfecciones. Tu mente, tu disciplina, tu carácter, funcionan igual que ese niño. Necesitan práctica. Necesitan repetición, necesitan tropezar, necesitan insistir, necesitan tiempo. Nadie desarrolla autocontrol sin fallar. Nadie desarrolla fortaleza sin quebrarse un poco. Nadie desarrolla claridad sin pasar por la confusión. Nadie desarrolla constancia sin luchar contra la pereza. Nadie desarrolla maestría sin soportar la frustración. Así que cuando falles, porque fallarás, no te preguntes, ¿por qué soy así? Pregúntate, ¿cómo vuelvo a levantarme mejor esta vez? Esa pregunta te coloca en modo aprendizaje, te mueve hacia adelante, te recuerda que no estás buscando perfección, estás buscando progreso, que no estás luchando por ser impecable, estás luchando por ser consciente, y eso, por sí solo, ya es heroico. Mira cada fallo como un informe detallado que tu propia mente te entrega. Te dice dónde te falta fuerza, dónde perdiste el foco, dónde te dejaste llevar por emociones, dónde tu entorno te sabotea, dónde tus hábitos antiguos siguen respirando. No para juzgarte, sino para que puedas volver a ajustar tu estrategia interna. Nada se fortalece sin resistencia, y tu autocontrol necesita resistencia para crecer. El estoico nunca se define por un desliz, se define por su retorno, por su capacidad de volver al camino, por su compromiso con la práctica, porque esa es la clave. El autocontrol no es un logro, es una práctica diaria, humilde, persistente, que continúas incluso cuando te sientes débil, incluso cuando te sientes indigno, incluso cuando te preguntas si vale la pena, porque sí vale la pena. Y lo sabrás cuando un día, frente a una tentación que antes te arrastraba sin esfuerzo, descubras que ya no ejerce poder sobre ti. Esa transformación no llega con un gran momento, llega silenciosa, acumulada en cada una de tus pequeñas victorias, en cada vez que volviste a intentarlo después de fallar. Porque fallarás 100 veces, pero solo necesitas una vez en la que no falles para cambiarlo todo. Y esa vez no llega por suerte, llega por insistencia. Quiero que recuerdes algo profundo. La mayoría de las personas abandona no porque no pueda, sino porque cree que no debería fallar tanto. Pero tú estás jugando a largo plazo. Tú estás esculpiendo carácter. Tú estás forjando una identidad que no se quiebra con un tropiezo. Así que te lo digo claro, si fallaste hoy, mañana vuelve a intentarlo. Si fallas mañana, vuelve al siguiente día. Si fallas 10 veces, levántate 11. No porque seas indestructible, sino porque estás en camino de serlo. El autocontrol no es una línea recta hacia arriba, es un electrocardiograma emocional, sube y baja, avanza y retrocede.
Pero mientras sigas vivo en el intento, mientras sigas tomando decisiones desde tu conciencia y no desde tu culpa, mientras sigas caminando aunque sea lento, sigues progresando. Y te garantizo algo, llegará un punto donde ya no te reconocerás. Te verás actuando con una calma que nunca tuviste, con una fuerza que nunca imaginaste, con una estabilidad que antes parecía imposible, y sabrás que no fue por tus momentos de perfección, sino por tu capacidad de continuar incluso cuando estabas roto. Este 12º paso no es un permiso para rendirte, es un permiso para avanzar con humanidad. Los estoicos no eran máquinas inmutables, eran humanos intentando, como tú, ser mejores que ayer. No buscaban ser perfectos, buscaban ser virtuosos. Y la virtud se construye en la práctica diaria, no en la impecabilidad. Así que escucha con atención esto, porque es el corazón del autocontrol. Fallar no te aleja del camino, rendirte sí. Cada día que decides intentarlo de nuevo, incluso si sientes que retrocedes, estás fortaleciéndote por dentro. Cada día que vuelves a la práctica, aunque sea torpemente, estás entrenando. Cada día que eliges continuar, aunque sea con vergüenza, estás demostrando algo monumental, que tu compromiso contigo mismo es más grande que tus errores. Y cuando entiendes esto, cuando lo abrazas de verdad, el fallo deja de asustarte. Se convierte en parte del proceso. Y tú sigues avanzando, y sigues creciendo, y sigues dominando tu mente, y sigues ganando una guerra interna que millones pierden porque nunca se atrevieron a seguir después de fallar. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser constante. Y esa constancia, día tras día, será la que te convierta en alguien que ya no se deja gobernar por sus impulsos, sino por su propósito. Este es el paso final. La aceptación más honesta. La práctica más difícil. La victoria más profunda. No importa cuántas veces caigas, lo único que importa, es que no abandones la práctica. Porque mientras estés dispuesto a levantarte, tu transformación seguirá avanzando. Y un día, sin darte cuenta, te habrás convertido en alguien que jamás se rinde ante sí mismo. Antes de cerrar esta sesión, quiero que hagas algo distinto. Haz un compromiso contigo mismo en silencio, sin escribirlo, sin mostrarlo, sin anunciarlo. Solo dilo internamente. Desde hoy recupero el control sobre mí, no hacia afuera, hacia adentro. Porque el autocontrol no se demuestra al mundo. Se demuestra cuando nadie te mira. Todo lo que escuchaste hoy no busca inspirarte por un momento. Busca despertarte para siempre. Cada uno de estos pasos es una herramienta, pero solo funcionan si decides usarlas. Y si algo dentro de ti se movió mientras escuchabas, si sentiste que por fin entendías por qué tus impulsos ganaban tanto terreno, entonces sigue ese llamado. Suscribirte no es un favor hacia este podcast. Es una declaración interna de que eliges entrenar tu mente y no dejarla a la deriva. Significa que no te conformas con reaccionar, que estás dispuesto a pensar con más claridad y a vivir con más intención. Compártelo solo si sabes que alguien realmente lo necesita, porque cuando una persona aprende a gobernarse por dentro, su entorno entero cambia con ella. Y ahora escucha esto con sinceridad hacia ti mismo. Tu vida no va a transformarse por escuchar estas palabras. Se va a transformar por aplicarlas. No mañana, no el 1 de enero. Hoy. El autocontrol no es un don, es una práctica, es una forma de vida. Es una promesa silenciosa que te haces cada vez que eliges esperar, elegir, respirar, pensar y actuar desde tu razón, no desde tu impulso. Y si mañana fallas, no vuelvas a esa vieja idea de que no sirves para esto. Fallar es parte del entrenamiento. Volver a intentarlo es parte del dominio. Cada día que decides levantarte y practicar nuevamente, tu mente aprende que ya no manda ella. Mandas tú. Esto es solo el comienzo. La verdadera batalla inicia cuando se apague este audio y el mundo vuelva a empujarte hacia lo de siempre. Ahí, en ese instante donde antes cedías, es donde empezarás a notar tu transformación. Tú decides, y lo que decidas hoy, te construirá mañana. Tu voz es esencial aquí. Cada reflexión que compartes fortalece y eleva esta comunidad, porque este no es un espacio cualquiera. Es un círculo de mentes que eligen vivir con conciencia, con disciplina y con carácter. Cada uno de ustedes deja una huella, y la reflexión que reciba más apoyo será fijada como estandarte de este lugar. No como un adorno,
sino como un recordatorio del tipo de guerrero que decide pensar, sentir y actuar con claridad estoica. Porque esta es una comunidad que no huye del dolor, lo atraviesa con coraje. Una comunidad que no busca consuelo barato, busca sabiduría. Una comunidad que no se quiebra ante la adversidad, la transforma en fuerza. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya está cambiando. Algo despierta, algo pide más. Por eso, antes de irte, ve a la descripción. Allí encontrarás los caminos que hemos preparado para que continúes fortaleciendo tu mente. No están puestos al azar. Cada uno existe para ayudarte a profundizar, templarte por dentro y volver, una y otra vez, a ese lugar donde nada ni nadie te arrebata la paz. Suscribirte no es un favor al podcast, es un acto de respeto hacia ti mismo. Es decidir que no quieres volver a vivir en automático. Es comprometerte a pensar distinto, a sentir con más orden, a vivir con más intención, porque cada lunes, miércoles y viernes, publicamos reflexiones diseñadas para acompañarte cuando la vida pesa, cuando la mente se agita, cuando necesitas una palabra que te recuerde quién eres. No seguirnos es arriesgarte a perder justo la lección que podrías necesitar en el momento más difícil. Y si eliges ir un paso más allá, si eliges convertirte en miembro, entiende algo con total claridad. No estás donando, estás sosteniendo una misión. Gracias a ti, esta llama no se apaga. Gracias a ti, podemos seguir expandiendo el estoicismo como refugio para miles de personas que hoy luchan por no rendirse. Tu aporte permite que este podcast siga vivo, fuerte y creciendo. No eres un espectador, eres parte del pilar que sostiene esta comunidad. Y si todavía sientes que tu alma te pide algo más profundo, más estructurado, más transformador, entonces entra a estoicismoparaganadores.com. No para entretenerte, para transformarte. Allí encontrarás herramientas diseñadas para templar tu carácter, cuadernos de disciplina mental, ejercicios de introspección, prácticas de orden interno y guías para fortalecer tu percepción. Cada producto digital no solo te entrega claridad, también nos ayuda a llevar este mensaje más lejos, a quienes más lo necesitan. Con cada descarga, te conviertes en parte activa de esta misión. Gracias a ti, este movimiento no se detiene ni deja de despertar conciencia. Así que recuerda, estoicismoparaganadores.com. Nos vemos en nuestro próximo encuentro de Estoicismo para Ganadores, donde seguiremos explorando las riquezas de la sabiduría estoica aplicada a la vida cotidiana. Mientras tanto, aprovecha las sesiones recomendadas que encontrarás en la descripción para continuar tu camino. Y hasta que volvamos a encontrarnos, no olvides esto. Eres el dueño de tu percepción, el guardián de tu paz y el guerrero de tu propia batalla. Ese es el legado del estoicismo. Ese es el arte de ser invencible.